Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. El próximo 24 de septiembre entrarán en vigor normas jurídicas que ponen en respaldo a una nueva política en el país para propiciar, fomentar la creación cinematográfica y audiovisual. Del impacto de estas medidas, de lo que significan, de la relación entre creadores e instituciones para el logro de una mejor relación en el ámbito de la creación cinematográfica y audiovisual en el país, de cómo el ICAI y el ICRT trabajan en función de la aplicación de esta política. ¿Qué piensan importantes creadores cubanos sobre estas decisiones? De eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el compañero Ramón Samada Suárez, presidente del Instituto Cubano de la Industria del Arte y la Industria Cinematográfica, el compañero Waldo Ramírez de la Rivera, director general de la televisión cubana del ICRT, y dos importantes creadoras del cine y también de la televisión en nuestro país. Magda González Grau, realizadora y también profesora de la Facultad de Medios Audiovisuales de ELISA, conocida por todos nosotros por sus realizaciones en la televisión, también directora de programas de televisión y además durante un tiempo también fue miembro de la Presidencia Nacional de la UNIAC, y otra que es bien conocida en los medios del cine cubano, Lourdes de los Santos, realizadora de numerosos documentales, también productora de importantes películas cubanas, y quien es ahora, desde el último congreso de la UNIAC, la presidenta de la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la UNIAC, la primera cineasta mujer cubana que ocupa esa responsabilidad y que también ha sido participante activa de todo el proceso que gestó esta nueva política para el cine y la producción audiovisual en nuestro país. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda, que sé que va a ser de mucho interés para quienes están dentro de este mundo, pero también quienes aprecian el cine y la televisión en nuestro país. Y antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda de hoy, vamos, como es habitual, a nuestra sección La Noticia del Día. Hoy maestros colombianos han salido a las calles en protesta por los asesinatos y las amenazas que siguen recibiendo de fuerzas paramilitares en ese país en medio de las tensiones que se viven en el proceso de paz. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la FECODE, denunció una nueva amenaza contra sus directivos. Mediante una rueda de prensa el día de ayer, el gremio docente dio a conocer que recibieron amenazas por parte de grupos paramilitares debido a su trabajo en defensa de la educación, la paz y la democracia. La FECODE también denuncia que a lo largo de este año 10 maestros fueron asesinados, mientras que otros 700 han sido amenazados en todo el país, muchos de los cuales fueron además víctimas de desplazamiento forzado. También señalan que el gobierno de Colombia no brinda ninguna garantía para sus vidas y no cumple con los acuerdos pactados con el magisterio. Nuestros maestros y maestras hoy nos los están asesinando, nos los están amenazando. Hoy desafortunadamente en lo que va en estos últimos 25 años, más de 1000 compañeros y compañeros, maestras y maestros han sido asesinados. El cumplimiento de todos los acuerdos con el movimiento sindical que se han venido realizando no solo en el contexto de la negociación estatal, sino en todas las negociaciones que se han venido, y también que este gobierno, en aras de lograr la pacificación de este país, debe cumplir con los acuerdos que firmó en La Habana, debe garantizar su implementación, debe garantizar su financiación. Pero así se ha reflejado en los medios de comunicación hoy esta protesta, que se suma a la de otros sectores sociales y civiles de la población colombiana que están siendo afectadas por la violencia que sigue en esa nación en medio de las tensiones, como decíamos, de los últimos días también para el proceso de paz. Nuestra noticia del día, cuando ya comenzamos la mesa redonda, entremos a hablar entonces de la nueva política para el fomento de la creación cinematográfica y audiovisual en nuestro país. El pasado 27 de junio la Gaceta Oficial de la República publicaba el cuerpo jurídico que da validez a la nueva política
para el fomento de la producción cinematográfica y audiovisual en nuestro país. Novedosos pasos dados en función de actualizar esa creación y el papel de las instituciones y de los creadores en ese fomento de la propia creación. ¿Cómo se llegó a esta política? ¿Cuáles son, podríamos decir, los principios que animaron esta reactivación o reanimación de la política creadora en el país en el ámbito cinematográfico y audiovisual? ¿Qué importancia tiene estas decisiones y cuáles serían, Samada, las principales decisiones tomadas, es decir, hacia dónde apuntan estas normas jurídicas? Me gustaría comenzar hablando sobre eso para situar entonces en contexto lo que va a ocurrir a partir del próximo 24 de septiembre. Muchas gracias y buenas tardes. Como decía, ya el título nos lleva a una convocatoria cultural, porque fíjate que nuestro Estado y Gobierno han aprobado las políticas para fomentar la producción audiovisual y cinematográfica en el país. Eso, por supuesto, tiene varios antecedentes. Ya existía desde los años 80 los creadores, los artistas independientes de las artes plásticas, reconocidos también, los creadores literarios. O sea, el antecedente de la figura ya se conocía y existe en el país. Como sabemos también, el ICAI, que hasta los años 90 producía alrededor de 6 a 8 largometrajes de ficción al año y decenas de documentales, desde los años 90 ha sufrido, como todos sabemos, una caída de su producción y a la misma vez eso limitaba y limita la participación de cada vez más creadores en la producción cinematográfica y audiovisual. Pero hay un hecho que nos marca a todos en la vida, en la economía, en la sociedad, que es el cambio tecnológico que se produce del cine, digamos, analógico al cine digital. Eso ocurre, hay un primer antecedente, según estudiosos, críticos, a finales de los años 80 en el Cine Club Plaza, se dan los primeros pasos en el cine de video, va teniendo un desarrollo en los 90 y abre los 2000 ya con la tecnología digital, que por supuesto socializa, democratiza, llega a muchas personas y los creadores se encuentran que pueden empezar a hacer su cine sin la participación o sin la participación directa de las instituciones y se empieza a crear de manera, digamos, espontánea, a la misma vez con la capacidad organizativa de los creadores, un movimiento de audiovisual, de cine independiente, que empieza a crear obras de mucha importancia también. Cortos, documentales, largos de ficción incluso, que es lo más difícil de llegar, por un cineasta. Y todo eso empieza a producir la idea y la necesidad de abrigar eso, fomentarlo, legalizarlo, para que pudieran realizar su trabajo. Hay un antecedente por el 2008 en el Congreso del UNIAC, donde se empieza a hablar de eso, y así llegamos, para ser breve, hacia el 2012, donde el Estado cubano encarga al ICAI de que haga una propuesta sobre ese asunto. Se empezó a trabajar, los cineastas empezaron a trabajar, en esa etapa no faltaron contradicciones, y así por ese camino unos 3 años, y hay que decir que con un protagonismo, con una participación extraordinaria de los cineastas, en grupos, en asambleas de cineastas, se empezó a conformar cuáles eran las necesidades de los cineastas, pero las necesidades de las instituciones, las necesidades culturales del país, las necesidades de la población para incrementar la producción cinematográfica. Mucho trabajo, además nos dijeron, vean la experiencia internacional, búsquenlo todo y hagan una propuesta sobre eso. Y así llegamos a lo que has hablado. El 25 de marzo de este año se aprobaron un grupo de normas jurídicas, 14 normas jurídicas, que están abrigadas o protegidas por un decreto ley, aprobado por el Consejo de Estado y firmado por nuestro presidente, que es el decreto ley 373, que otorga, que reconoce la figura, la condición laboral del creador audiovisual y cinematográfico independiente.
Y eso es algo muy extraordinario. En primer lugar porque lo protege legalmente, lo apoya y a la misma vez lo abriga y le da muchas facultades para poder desarrollar su trabajo. Digamos que pueden crear cuentas bancarias para trabajar, que son sujetos de contrato, que pueden contratar y ser contratados por toda persona natural, jurídica, estatal, no estatal, cubana, extranjera, en la capacidad de desarrollar su trabajo. Hay un hito a la misma vez que entran también en el mundo de la protección laboral de nuestro pueblo, con todas las facultades y con todas las posibilidades para, como trabajador cubano, como artista, en toda su capacidad creativa y su capacidad productiva. Se crea el registro, y ya estoy hablando al entrar el registro, que es para los creadores audiovisuales y cinematográficos. Quiere decir que agrupa a todos los creadores que tradicionalmente trabajan para la televisión, que trabajan para el cine y que trabajan en la creación audiovisual de forma general. El cine y el audiovisual, que no podemos decir que como manifestación artística, como en la creación, no es menos compleja ni más difícil tampoco que el resto de las manifestaciones, que las artes plásticas, que la danza, que la música, pero desde el punto de vista productivo es más complejo. Es muy complejo. Se necesita prácticamente siempre grupos de trabajo. Cuando haces un largo de ficción, toca prácticamente todas las esferas de la economía, la construcción, la alimentación, el transporte, la energía, la alta tecnología, o sea, es algo realmente extraordinario, muchas fuerzas, muchos recursos humanos, actores, técnicos, obreros, extras, o sea, es algo realmente maravilloso, pero muy, muy, muy difícil. Por tanto, se decide también crear los colectivos de creación, que vienen siendo las productoras también, las productoras independientes, con identidad propia, quiere decir que son las productoras que ya existen además, sin personalidad jurídica, en tanto todavía no existe el amparo legal que pueda aprobar o que pueda apoyar otra figura. Pero aquí hay que reconocer el esfuerzo de muchísimos organismos que dijeron, bien, esta es la figura que tenemos, vamos a dotarla de toda la capacidad para que realmente puedan trabajar. Sin tener la personalidad jurídica. Sin tener la personalidad jurídica pueden la sociedad. Exactamente, pueden abrir cuentas bancarias colectivas a nombre de ese colectivo, de esa productora, pueden contratar también gran cantidad de personal y ser contratados por todas las figuras que existen en nuestro país. Participan en todas las etapas de una producción, búsqueda de financiamiento, preparación, filmación, postproducción, comercialización o distribución de sus obras. O sea, es algo que realmente les dota de una capacidad y de una posibilidad que estoy seguro que va a tener un impacto muy favorable. Van a tener su registro también para que sean legalmente protegidas y representadas por el ICAI, por el ICRT, y eso configura, ya tienes el potencial para llevar adelante ese trabajo. Importantísimo porque no alcanza todavía, nuestro Consejo de Ministros decidió aprobar un acuerdo en el que crea el Fondo de Fomento para el Cine Cubano. ¿Qué significa eso? El Fondo de Fomento significa que la obra audiovisual y sobre todo la cinematográfica, al necesitar de tanto financiamiento, cuando haces una mirada rápida a la historia del cine internacional, Francia, Italia, España, Argentina, Brasil, México, Chile, la producción cinematográfica necesita del amparo estatal, del financiamiento estatal, porque en nuestro país una obra producida por el ICAI, un largometraje, puede estar entre 3 y 4 millones de CUP y unos 300.000, 400.000, medio millón de CUC. Que sabemos internacionalmente esos son presupuestos bajos, pero cualquiera sabe lo que significa para nuestra economía. Por tanto, se aprueba un fondo de fomento para apoyar la labor de esos creadores. Importante. Ahí no participan las productoras estatales, porque estarían los creadores en desventaja. Pero viene algo extraordinario. Dice,
el fondo de fomento, que el ingreso a él estará garantizado en primer lugar por el presupuesto del Estado. Y eso es algo realmente importante, porque va a ser una de las primeras experiencias donde el financiamiento del Estado, de nuestro presupuesto, de nuestro pueblo, de los artistas, de todos, se le entrega a los creadores para la realización de sus obras. Y dice también que a ese fondo de fomento, que funciona como un concurso donde los creadores presentan sus obras, se premian y el premio es el financiamiento para realizarla, a él pueden también, en él pueden participar también y pueden recibir ingresos de toda persona natural y jurídica, cubana y extranjera, estatal o no estatal. Sí, que si un promotor, una persona, una empresa, sea cubana o extranjera, quiere aportar a ese fondo, puede hacerlo. Puede hacerlo, exactamente. Un propio creador recibe un premio y quiere donarlo a ese fondo, puede hacerlo también. Si una obra que producto de financiamiento de ese fondo después tuvo resultados en el mercado y una parte de ese resultado puede ingresar de nuevo al fondo para seguir apoyando el desarrollo de la cinematografía. O sea, es un recurso muy importante, con especialistas, con un comité de cineastas que premia cuáles son esas obras, y yo creo, bueno, todos sabemos que puede ser algo muy importante. Nuestro Consejo de Ministros aprueba también la Comisión Fílmica, que es un mecanismo de gobierno formado, integrado por varios ministerios y organizaciones para apoyar, facilitar la creación cinematográfica, la producción. El cine desarrolla una tremendísima capacidad de permisos, porque cuando se filma en exteriores, en vías, en otras instituciones, y también para ayudar a desarrollar una capacidad en la que el país se pueda convertir en un escenario de servicios a producciones extranjeras. Que ya hemos hecho algunos proyectos incipientes en esto, que han demostrado la posibilidad de desarrollar. Hay un gran potencial, todos los creadores internacionales, productores, se quedan asombrados de la capacidad que hay en los cineastas, en los productores. Hay locaciones, se puede filmar todo el año, y hay también un mecanismo internacional que se apoyan desde los gobiernos para facilitar el desarrollo del cine en los países. El cine es un arte, fue algo que fue un suceso en el año 1959, cuando increíblemente nuestro comandante jefe, y Alfredo, y Titón, y Julio, dijeron vamos a hacer el ICAI, y aparecieron con una ley que decía, por cuanto el cine es un arte, y después decía, y el cine es una industria. O sea, en la que participan no solo artistas, ya lo dije, muchos técnicos, trabajadores, obreros, tecnólogos, es algo maravilloso, es increíble, y por eso se aprueban también 3 figuras de trabajo por cuenta propia. El arrendador y operador de equipos tecnológicos para producción artística. Cámaras, iluminación, drones, grúas, dolly, cabezas calientes, o sea, prácticamente toda la familia del audiovisual y también de cualquier producción artística. Porque se analizó, bueno, pero esto no debe ser solo para el cine, esto puede ser para apoyar y participar y desarrollar todas las manifestaciones artísticas. Va a ser algo muy importante, que ya lo es además. Se aprueba la figura del seleccionador de elenco, que es el auxiliar de las creadoras, de los creadores, cuando tienen que convocar a muchos actrices, actores o extras, necesitan la ayuda de personas que se dedican a registrar eso. Y hay una figura que parece así sencilla, pero que es el alma de muchas producciones, que se llama auxiliar de producción, que es el que hace de todo en una producción. La mayoría de las carreras. Lo mismo arma el dolly, que monta iluminación, que echa a andar la planta, el grupo electrógeno, que ayuda a los artistas, que ayuda al director, y se aprueban esas 3 figuras. Quiere decir que se redondea una capacidad y una posibilidad de desarrollo para hacer cine cubano. Y se hará cine cubano ya como también se hace desde formas de producción estatales y de forma de producción independiente, y también se aumenta la capacidad de la interacción de esas dos fuerzas, porque nuestros artistas también trabajan a veces
en una productora estatal y otras veces lo hacen de forma independiente. Va a ser un suceso importante, un apoyo importante a los jóvenes, que son los que menos posibilidades tienen generalmente de trabajar con las productoras estatales y comienza un nuevo tipo de relación. Así que estamos muy esperanzados, no es que sea perfecto, no es que no vayamos a tener problemas porque hay un universo grande de creadores. Terminamos ahora el recorrido por todo el país, varios compañeros y compañeras y compañeros ICAI nos reunimos en muchas provincias, en todas, y los creadores están en una capacidad extraordinaria de trabajo, y aquí en La Habana, que ha sido realmente, no quiero estar repitiendo ni crear de eso, pero la participación de los cineastas, la participación de los creadores, llegaron a hacer algo que decía, que le llamaron el mapa del cine cubano. Dijeron cómo debe estar conformado el cine, el reconocimiento al ICAI y la exigencia al ICAI de que tiene que ser una institución moderna, una institución que se renueve, una institución que proponga, que participe, que acompañe, que apoye a todos los creadores de la producción audiovisual para la televisión, para el cine. Y creo que vamos a lograrlo en un proceso que después te hablé, porque lo más importante es que están diciendo los creadores. No expliquemos esto desde las normas jurídicas ni desde el financiamiento, hagámoslo como la plataforma cultural que tenemos delante, y de eso hablaremos también. Es pudiéramos decir, una revolución dentro de lo que ha significado el ICAI para la revolución. Fue la primera institución cultural creada por la 24 de marzo de 1959. Fue una especie, como tú decías, de demostración de lo que podía ser el arte, la cultura para la revolución naciente. Y bueno, pues esta política viene también, por un lado, a legalizar prácticas que se venían haciendo en la sociedad cubana y en la cultura cubana, y por el otro lado, a abrir camino, a generar espacios, a fomentar esa creación desde cualquiera de los ángulos que se pueda hacer, sea del ámbito estatal, del ámbito independiente, pero que permita, por supuesto, una mejor articulación de toda la creación cinematográfica y audiovisual en el país. ¿Qué piensan los creadores de eso? De eso les propongo hablar en breve con una de nuestras invitadas de hoy. Que por ahí también en la realización audiovisual siempre hay cosas en vivo, ¿vieron? Es lo que pasa. Pero bueno, vamos con una de nuestras profesoras también de la televisión, y que es una de nuestras más reconocidas realizadoras de la televisión y del cine cubano. Ya tiene su película también y que ha tenido un tremendo impacto. Magda, bueno, has participado de todo este proceso, primero desde la presidencia de la Unidad, cuando se hacían aquellos debates iniciales, por allá por el 2008, como decía Samada, de la creación en el cine, en la radio, en la televisión, y después todo el seguimiento que ha tenido la participación de importantes creadores cubanos para llegar a esta política. ¿Qué valor tú le concedes, Magda, al hecho de que este ha sido un proceso que se ha generado desde los propios creadores y que la institución ha asumido, ha dialogado, ha buscado maneras de encauzar esas preocupaciones de los creadores? ¿Qué impacto tiene para la participación de los realizadores de todo el país, no solo los que están en la capital? ¿Cómo los jóvenes pueden encontrar dentro de estas políticas pues un encauzamiento a sus preocupaciones, a sus necesidades de crear y de hacer cine o audiovisual en el país? Bueno, mira, el 24 de septiembre va a ser un día muy importante para un grupo de creadores que hace casi como 10 años se dieron cuenta de que efectivamente el cine y el audiovisual necesitaba una transformación, y empezamos a trabajar en eso. Yo creo que fue un proceso ejemplar, en el sentido en que yo creo mucho en una cosa que decía el Che, de la participación real. Y fue una participación real. Ahí participó todo el que quiso participar, porque trabajamos en grupos, pero después se iba a la asamblea de cineastas, y en la asamblea de cineastas se enriquecía esas ideas, porque eran caminos no transitados, caminos que además con experiencias foráneas teníamos que ubicarlas en Cuba y en las circunstancias de Cuba. Fue un proceso incluso interesante, porque había una vanguardia, un comité, pudiéramos decir, correcto, gestor,
y además había la consulta con el resto de los creadores, ¿no? Siempre pusimos que el mecanismo de consulta era imprescindible, porque nosotros podíamos cocinar una idea, pero si eso no estaba avalado por la Asamblea de Cineastas, no tenía el valor que finalmente ha tenido. Entonces, yo creo que fue un proceso ejemplar, y eso a mí me satisfacía mucho, porque esa no era la consulta, que es lo que habitualmente se usa, sino era participación. Nosotros escribimos esas normas, escribimos esas políticas, y además en un intercambio constante a través de la institución del ICAE, con los ministerios, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Finanzas, con las compañeras de la Comisión de Implementación de los Lineamientos del Congreso del Partido. Es decir, fuimos aprendiendo cómo se hacía todas estas legislaciones, y ellos a la vez fueron aprendiendo qué queríamos los cineastas que fuera el audiovisual y el cine en Cuba. Entonces fue un proceso extraordinario, donde muchos creadores participaron, y por supuesto abandonando su obra personal, y a veces había semanas de 3 reuniones. Es decir, fue una cosa para mí inolvidable, y que me parece que habría que clonar en muchas cosas de los cambios que se están produciendo en el país. Ahora bien, yo creo que decía que era un día especial y muy importante, porque como han dicho Samada y tú, eso abre unas posibilidades extraordinarias para los creadores. Había muchos creadores que, si no estaban vinculados a una institución, les resultaba muy difícil hacer la obra, a pesar de que ya existía la muestra, y que la muestra actuaba como una sombrilla para esa producción independiente, sí, pero de todas maneras hacía falta un marco legal que facilitara que todos esos realizadores jóvenes sintieran que podían salir con una cámara y con un proyecto, y tener apoyo, y tener sobre todo un reconocimiento. Porque después viene la exhibición, bueno, ya lo hice, ¿dónde lo exhibo? Todo eso se está ordenando. Y quiero hablar de una cosa específica, porque el orden también a veces asusta. Es decir, la gente ha hecho su obra a pesar de los pesares, y ahora sienten que quizás esto pueda ser un mecanismo de control o algo así, y sé que hay ciertos prejuicios por ejemplo, inscribirse en el registro. Bueno, ¿eso qué significa? Y en realidad podemos garantizar que todo significa ventajas. Se hablaba de la condición laboral. ¿Qué cosa es la condición laboral? Tú puedes ser graduado, o puedes ser una persona que tenga una cámara y que tenga habilidades para hacer pero si no tienes la condición laboral, sencillamente es como que no existes. No existe. Una vez que te jubiles, no tendrás la seguridad. No, la seguridad social es otra cosa, porque los jóvenes no piensan. O tienes incluso, tienen una enfermedad repentina. Es que mira, los jóvenes no piensan en la seguridad social, y dicen, no, aquí es que yo me retire. No, es que eso implica la ley de maternidad para las mujeres, también implica una enfermedad que sea temporal, o que sea, en el peor de los casos, bueno, pues eso te da un respaldo, te da una protección, como es realmente en toda, es decir, Cuba se ha caracterizado por proteger a su cultura. Bueno, pues faltaba eso en el audiovisual. Ahora, hay otros registros de creadores, de los artistas plásticos, de los diseñadores, de los creadores literarios. Exactamente. No lo tenía el cine. No lo tenía. Pero incluso yo recuerdo que yo trabajé cuando era de la presidencia de la Unidad, en la ley de seguridad social. Y las compañeras del Ministerio de Trabajo insistieron en poner una cláusula que está ahí transitoria para cuando ocurriera este momento. Es decir, está garantizado desde entonces, hace ya muchos años, que cuando ocurriera este momento de reconocimiento del creador audiovisual y cinematográfico, tuvieran su seguridad social resuelta. Entonces, yo creo que le abre sobre todo a una pluralidad de creadores que tienen diversas estéticas, diversos intereses. El registro, lo voy a decir porque mucha gente, bueno, pero ¿qué hace falta para entrar al registro? No hay nada más sencillo, es llenar la planilla de solicitud, presentar 3 obras, porque sí, tienes que demostrar que eres, y un currículum. Y ahí, bueno, se hará un análisis efectivamente de que eso sea real, y ya entras en el registro. Y eso te da la posibilidad, por ejemplo, de la cuenta bancaria que se hablaba.
En este momento, para hacer un proyecto, es una cuenta bancaria personal. ¿Qué pasa? Que eso implica que tienes que pagar impuestos por ese dinero que te entre, no. Esa cuenta bancaria, que además es bastante interesante, el Ministerio de Finanzas ha decidido que se puede hacer una cuenta bancaria a nombre del proyecto o del grupo del taller de creación. Y eso es importantísimo. No sé, está exento de impuestos. De impuestos. Para la creación de la obra de arte. Y para mí, dos cosas. Abre para el cine cubano, que es lo que hemos dicho, sí, el independiente y el estatal, pero es el cine cubano en general, el aprovechamiento de toda la logística que existe en el país. Es decir, no es que ahora, no, porque no hay cámaras en el ICAI, no hay cámaras, no. Existe logística en este país y se puede aprovechar y va a ser legal, porque a veces tú decías, bueno, ¿y cómo alquilo estas luces? No, ahora todo eso tiene un camino, todo eso tiene una manera. Y el aprovechamiento de toda la capacidad profesional de este país, que ha habido escuelas que han graduado generaciones de directores de fotografía, sonidistas, productores, editores, y muchas veces no encontraban su espacio profesional. Bueno, ahora ya con esto yo creo que se garantiza el espacio profesional para todo ese arsenal que tenemos, y eso me da mucha esperanza. Aludo a un programa que tú diriges que se llama Una calle, 1000 caminos. Se ha abierto una avenida con 1000 caminos también para llegar a la realización. ¿Crees que para la televisión también va a ser importante, ¿no? Por supuesto, eso se lo dejo a mi amigo Eduardo, pero claro que sí que es importante, porque la televisión está necesitada de poder hacer esos encargos, para la programación, porque mira, realmente se demuestra que no puede, el Estado no puede, ni siquiera con esa carrera armamentista, porque hoy es la cámara 4K, mañana es 5K, no, el Estado no puede hacer ese cálculo. Pero los creadores sí tienen esa capacidad, y entonces podemos aprovecharla para todo el cine cubano, para toda la televisión cubana. Gracias, Magda. Mesa Redonda, 20 años, Vicecontroladora General, la compañera Cela. más de 4.000 emisiones, diversos temas a debate, reconocidas personalidades como panelistas invitados. La revolución es la obra de todos. Lo que más me entusiasma a mí de las cosas en que he participado y sigo participando no es haber fundado, sino sentir que nuevas generaciones fundan un poquito inspirados en lo que hicimos e inspirados en sus propios mensajes y en sus propias inquietudes y de sus propios aportes. Usted lo vio aquí, en la Mesa Redonda. Seguimos en combate. Esta ciudad hay que mantenerla a raya. Ahora necesitamos sangre. Mi honor como caballero y como oficial es proteger y amparar al inocente. Y lo son mis defendidos. Pero usted vuelve para revolverlo todo. Quiero que me ayudes a reabrir el caso. Tú no tienes que darme explicaciones a mí. El violador no era quien tú pensabas, ¿verdad? Ahí está la estrella esperándonos. Dirigirse al área de montaje. Puede que no vaya a tener tiempo. Esto no es un simulacro. ¿Quién es el tipo? Sale por las noches y llega con 500 dólares. Encima, ¿qué es eso que tienes ahí? Tú no te vas a rajar ahora, porque yo estoy más embarrada o peor que tú. Así que vas a entrar, le vas a decir que sí, que para eso tú eres actriz. En mi ambiente, la gente le huye a los extranjeros con cámara. Y ni hablar si los agarra la fiera con el invento este. Bueno, el cine cubano por nuevos derroteros. La producción cinematográfica y audiovisual cubana pues encuentra nuevos espacios para seguir desarrollándose. ¿Cómo eso impacta en la creación dentro del ICRT, en la radio, en la televisión cubana? ¿Cuántas nuevas posibilidades se pueden abrir para los realizadores audiovisuales? Sobre eso hablo acá con el director general de la televisión, el compañero Waldo.
En este proceso ustedes han participado directamente, no ha sido, el ICAI ha encabezado todo este proceso, pero el ICRT ha tenido una participación también importante en todo este desarrollo de la nueva política. ¿Qué significa para la creación de la radio y la televisión en el país esta política, Waldo? ¿Cuántas posibilidades se abren? ¿Cómo pueden los creadores independientes también ahora ser parte de la parrilla de la propia televisión cubana? Sí, Randy, cómo no. Buenas tardes a ti y a todos los que nos están sintonizando. Por supuesto, aprovecho a partir de lo que decía Magda en su cierre. Claro que tiene un impacto dentro de la institución ICRT y por supuesto que es tan bienvenida como es bienvenido en el ICAI. Fíjate que hablamos de creación cinematográfica y audiovisual y se abre el espectro precisamente por cuánto se ha democratizado en materia de acceso a tecnología y en materia de transformación de los formatos por el propio impacto que ha tenido la tecnología sobre eso. Y eso quiere decir que tiene mucho peso sobre todos los tipos de formatos, digamos, televisivos, audiovisuales en sentido general, pero con una salida en la pantalla tradicional de la televisión. Apuntar algo a partir de lo que decía Samada. Esto ha sido un proceso en el que hemos participado de manera conjunta. Desde su concepción, esta fase, digamos, de implementación, de reunirnos con la gente por todas las provincias, con todos los creadores y poderles trasladar todo lo que hay de fondo dentro de la norma. Y un tema a propósito de cuánto podemos, sin ánimo alguno, de establecer diferencias, mucho menos desde el punto de vista que permitan hacer parteaguas entre lo que puede ser la producción artística, cinematográfica y lo que puede haber de arte dentro del resto de la producción audiovisual y en este caso específico televisiva, pero como mismo nosotros sabemos a partir de esa resolución que cree el ICAI de que el cine es un arte, dentro de los medios de comunicación y no por gusto medios de comunicación, donde están las radios y donde está la televisión, hay expresión artística, posibilidad de la experimentación artística, pero hay otro cúmulo de cosas que forman parte de esos procesos comunicativos y digamos que complejizan el escenario un poco dentro de los medios de comunicación. Hay prensa, hay eso que llamamos divulgación, promociones, mensajes de bien público y se tiene que establecer un sentido y una simbiosis de comunicación en el entorno conjunto de la programación que digamos complejiza un poco el hecho de cómo apreciar todo esto, pero no lo excluye en lo absoluto lo va a excluir. Ahora esto quiere decir que en el caso específico de radio y televisión, sobre todo a partir de las características propias de la radio y la televisión en Cuba, con su sentido educativo y con su sentido cultural, con su misión educativa y su misión cultural, todos estos procesos tienen que contribuir a oxigenar los procesos de producción y también, por supuesto, a oxigenarlo desde la perspectiva que contribuya a apoyar la misión que en tanto medios de servicio público tiene esta radio y esta televisión. En materia específica de lo que está en la norma y que tiene que ver con el Instituto Cubano de Radio y Televisión, bueno, pues tipifica igual que como han explicado Samada. Del lado de acá también vamos a trabajar en el tema del registro, el comité de admisión, los colectivos de creación, valga decir... Los cineastas se registran ante el ICAI, los creadores audiovisuales ante el ICRT. Sí, pero es más bien una cuestión formal, porque es un solo registro. ¿Qué va a suceder? Evidentemente, el que tiene una cercanía más con la producción audiovisual de la radio y la televisión, evidentemente va a venir acá por una cuestión de cercanía. El otro podrá ir al otro lugar, pero es una cuestión, digamos, formal. Es un solo registro, es transparente la base de datos. Todo está regido desde la perspectiva del ICAI, que es quien tiene el mandato estatal para hacerlo, y nosotros, por supuesto, participamos, pero tiene una conformación única, responde a una misma cosa. Y, por supuesto, también la Oficina para la Atención a la Producción Audiovisual y Cinematográfica, que en el caso del ICRT y en la resolución, en este caso la 29, que es la propia del ICRT, dentro de todo este andamiaje normativo, crea o mandata a la empresa RTV Comercial para que ahí dentro esté esa oficina para la atención a la producción. Pero reitero, tanto todo lo que es la cuestión del registro como el comité de admisión y todo lo concerniente a los colectivos de creación, que en ambos casos inclusive es a aprobación del ministro de Cultura, se va a regir por una visión única, con los mismos conceptos y las mismas maneras de trabajar. Y yo creo que el otro elemento importante, más allá de lo que tiene que ver la norma directa con nosotros, es lo que significa al interior de la institución. La importancia que tiene el decreto para la institución. Yo hablaría aquí de algunos aspectos, en mi opinión, relevantes. En primer lugar, la relación creadores-institución. Esto
ayuda, oxigena, obliga, y lo digo con todas las letras de la palabra, a trabajar de manera más dialógica entre la institución y los creadores. Porque por un lado hay muchas fortalezas aquí para los creadores. Magda ha apuntado algunas, yo las quiero subrayar. Hay muchos jóvenes graduados de nuestras escuelas y otros a lo mejor estudiando y otros a lo mejor no graduados, y no quiere decir que los menos jóvenes no tengan posibilidad, por supuesto. Aquí va a entrar todo el mundo que pueda demostrar con sus avales. Pero hay muchos jóvenes graduados, mucho talento, mucha creatividad en esos jóvenes. Además hay tecnología en la calle, y eso hace falta que pueda ponerse en función también de la institución. Yo veo aquí una relación dialéctica importante. No es solo que el creador tiene la posibilidad, a partir de esto, de poder producir su obra con todos esos mecanismos. Y proponérsela al ICRT. Y proponérsela. Y el ICRT adquirirla, sino también la posibilidad de que aporte con su talento a necesidades que tiene la propia institución, que evidentemente ahora se ve en la posibilidad, por cuestiones legales, digamos, de poder establecer contratos, de poder establecer relaciones contractuales como debe ser, que antes no lo podía hacer, y bueno, pues licitar espacios, proyectos, poner a convocatoria, y hay muchas zonas de la creación audiovisual que impacta dentro de la televisión que yo creo que son importantes. Si yo utilizo algunos datos muy rápidos, por ejemplo, de un estudio y un sondeo preliminar de audiencia que se hizo ahora con la recién culminada programación de verano, yo puedo decirte, por ejemplo, que en 9 provincias, con casi 2.000 personas que se hizo el sondeo, el 38 apuntó al tema de las telenovelas. ¿Qué cosa es eso? Ficción seriada. Apuntó al tema de los programas humorísticos, apuntó al tema de los filmes, apuntó al tema de los policíacos, ficción unitaria. Hay muchas zonas de la producción audiovisual que necesita la televisión incrementar su puesta en pantalla con contenidos nacionales y aprovechando el talento creativo de sus creadores como esta, que yo creo que con esta normativa eso va a ser importante y es un reto para la institución. Yo diría que una competencia en buena ley inclusive para los que trabajan dentro de la institución. La ficción unitaria, yo no descarto la ficción seriada, sueño con eso, el documental y otros muchos formatos de programas de televisión, no solamente es para eso, todo lo que tiene que ver con materia de promociones y mensajes, por poner un ejemplo, todo el diseño de imagen de un canal, por poner otro ejemplo, y cualquiera de los otros formatos que tienen que ver con lo que podemos trabajar en la televisión. Estamos hablando de una televisión que tiene más de 73.000 horas, de una televisión que tiene más de 1.000 programas al aire, necesita contenido, de una televisión que tiene expresiones en todas las provincias, incluso a nivel municipal. Y yo creo que un elemento para cerrar de muchísima importancia, a partir de todo lo que va, de lo que tiene que provocar y dinamizar en el sentido del productivo, es no solo porque podemos establecer producciones, coproducciones, servicios de producción con esas mismas figuras de TCP, y esto se articula por completo, en mi opinión, con todo el proceso de actualización del modelo económico y social, donde además entran otros actores a jugar. La política de comunicación del Estado y del Gobierno traza pautas que tienen que ver de una forma u otra con esto, entra a jugar lo que dentro de poco será todo lo asociado a la publicidad y el patrocinio, y cuánto de eso se puede obtener desde la factura y la creación de estos creadores y de estos grupos. Y yo diría que inclusive en todo lo que se está actualizando en la mirada del sector empresarial cubano, y dentro de eso las empresas de la televisión que producen dentro de la televisión, y cómo empezar a establecer esos relacionamientos. En sentido general lo considero y lo consideramos de muchísima valía, de muchísima importancia, y por supuesto bienvenidos los creadores, bienvenido que esto haya ocurrido. Es una deuda que en mi opinión es estratégica desde el punto de vista político haber saldado, y debe ayudarnos en lo inmediato y en lo porvenir a una mejoría dentro del audiovisual cubano. Tengo mucha esperanza con que dinamice todo ese proceso creativo dentro de la televisión y sume nuevos actores a la creación dentro de la televisión cubana. Pero veamos qué piensan algunos otros creadores que nuestra periodista María del Carmen Ramón se encontró por el ICAI. El reconocimiento legal de realizadores audiovisuales independientes es uno de los pasos más recientes dados por Cuba para potenciar el desarrollo del cine nacional. El próximo 24 de septiembre el Decreto Ley 373 entrará en vigor y son muchas las expectativas de los creadores cubanos.
muchas posibilidades que se abren para que los realizadores, cuando se enfrentan a una producción audiovisual, pues puedan gestionar miles de cosas, de facilidades que antes le eran muy difíciles por no tener reconocimiento legal. Uno puede gestionar su trabajo y las relaciones de ese trabajo contractuales directamente con una institución, sin tener necesidad de pasar por una tercera institución. No, yo creo que eso es lo primero, porque facilita mucho las cosas. Lo otro es en términos de trámites para los procesos de rodaje, por ejemplo. Yo creo que se deben facilitar mucho con toda esta aplicación, con todo este entramado nuevo. Este decreto propicia la aparición del Fondo de Fomento, que nos parece que es lo que puede poner freno a la crisis continuada de crecimiento que tiene el cine cubano. Es decir, este decreto ayuda, facilita que los cineastas podamos filmar, mientras más filmemos, más películas, mientras más películas es posible que haya películas de más calidad. Son creadores que hasta el 27 de junio que fue publicada la norma no tenían un reconocimiento en un amparo legal directo y expreso, porque tenían otras alternativas para su trabajo y no exactamente esta norma que es directa, que los cita, que les da un marco regulatorio, él establece derechos y obligaciones. Y creo que eso es súper importante porque un poco que los ampara, los legitima para actuar en el tráfico jurídico. Y para la sociedad y para el Estado tiene una enorme importancia porque los organiza, o sea, no tienen desamparo. Algo que se deja en desamparo toma camino honesto. En este momento lo que está sucediendo es que el Estado los reconoce, les da amparo y los organiza. Las nuevas normativas tendrán un impacto directo en que la imagen de Cuba llegue más y con mayor calidad al cine y la televisión cubana. Dejar de establecer diferencias entre el cine independiente o el cine hecho por el ICAI. Pensar en términos de la producción audiovisual cubana será, en definitiva, el principal logro para la cultura nacional. María del Carmen Ramón, especial para la Mesa Redonda. Inspirar. Bueno, hablamos ahora con una de las personas que estuvo involucrada desde el principio en todo este proceso y ahora tiene la enorme responsabilidad de ser la presidenta de la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la UNIA, quizás una de las más polémicas y siempre encendida dentro de la UNIA. Lourdes, para usted, ¿qué ha sido todo este proceso? ¿Qué ha significado este diálogo de los creadores para buscar fomentar esa creación cinematográfica y audiovisual en el país? ¿Cuánto puede incidir ahora en esa propia labor de la asociación en ampliar sus propias bases y además fomentar ese espíritu creativo dentro de sus miembros? Mira, yo creo que realmente estoy muy feliz del resultado que han tenido todos los trabajos que hemos pasado nosotras elaborando junto al ICAI todas estas medidas, ¿no? Que por cierto, que bueno que sean dos mujeres además. Sí, ¿no? sí, siempre sí. hablamos del cine Había más mujeres. Pero es muy interesante decirte que realmente el grupo que formó parte de esto es un grupo muy heterogéneo. Habían productoras independientes, habían realizadores independientes, habían también productores de reconocido prestigio como Fernando Pérez, Manolito Premios Nacionales Pérez, de Cine y jóvenes creadores. Rebeca Chávez, todo el mundo junto, trabajando junto al ICAI para ir formando paulatinamente, ir discutiendo, debatiendo y después llevando a las asambleas de cineastas las cosas. Incluso hay algo que quería agregar aquí con respecto al Fondo de Fomento, y es que los realizadores tienen la posibilidad en el Fondo de Fomento de acceder a diferentes etapas de la producción. No solamente, por ejemplo, cuando está en un desarrollo de proyecto, pueden también apelar a Fondo de Fomento para que les cubra determinado % del dinero que les necesitan para poder desarrollar el proyecto, después para la promoción también, para la postproducción. Esas cosas también entran dentro del Fondo de Fomento y por eso es tan importante para el realizador tener la posibilidad de esto. Mira, yo en estos días que he estado precisamente dentro de la UNIAC con toda la elaboración y la preparación del Caracol, que es el evento audiovisual de la UNIAC más importante, he estado viendo la inquietud, la ansiedad que tienen los creadores que se acercan. ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo y cómo podemos hacer? Hasta Jesús Cabrera
Hasta Chucho quiere hacer un colectivo de creación artística. Entonces a mí me parece esto genial, ¿no? Porque eso me parece maravilloso. Todos están ansiosos porque esto llegue. Y yo pienso que además la UNIAC, a partir de que nosotros estamos aquí, que es un nuevo ejecutivo, vaya, nosotros estamos acompañando al ICAI y a todas al ICRT en todas las medidas estas que están haciendo. Los hemos ayudado, incluso las filiales de la UNIAC de provincia han apoyado mucho en la divulgación de las visitas que van a hacer para hacer las explicaciones, y eso realmente, yo vengo ahora por la mañana tuvimos una videoconferencia de la presidencia de la UNIAC con todas las 14 provincias y se les reconocía eso, o sea, el apoyo que dieron a las visitas, al recorrido que se dio por provincia para irles a explicar a la gente en el lugar toda la relevancia que tiene eso, y ese apoyo que se le va a dar desde la Casa de los Creadores, que es la UNIAC, se va a continuar haciendo. O sea, siempre va a estar, la UNIAC va a estar ahí para apoyar a los creadores en todas estas cosas. Posibilidades nuevas también, Lourdes, entonces para las mujeres creadoras. Por supuesto, muchísimo más. Creo que le abre nuevos caminos. Hay muchas jóvenes creadoras trabajando en el ámbito del cine y el audiovisual en nuestro país. Ya Sara Gómez, que era cuando hablábamos del cine cubano, era toda una institución, sí. Ya se ha multiplicado muchísimas veces hoy, por suerte, con nuevas posibilidades. Me quedan apenas 3 minutos, Amada, y me gustaría un poco resumir lo que significa estas nuevas políticas, estas normas jurídicas que se implementan el 24 de septiembre para el cine, para la creación audiovisual y sobre todo para la cultura cubana en general. Significa acompañar a la nación cubana, acompañar a nuestro pueblo, acompañar los esfuerzos del Estado y del gobierno por echar adelante una sociedad con un alto desarrollo de valores humanos, y hacer eso desde el cine, desde la imagen, desde el pensamiento, desde la discusión. Decía José Luis, tenemos que hacer más cine, y solo puede haber cine de calidad si se hace más cine. Incluir géneros que hoy no hacemos. Tenemos una tendencia a la problemática social, a la historia, que seguirán estando, pero también no hay cine o audiovisual a los niños, a los adolescentes, aventuras, música. El enfoque siempre social del drama humano, del acercamiento de las personas, de mirar y proponer, incluir a los jóvenes, muchos jóvenes cineastas, que hay que decirlo, que no había y todavía está en construcción una relación con las instituciones. Las mujeres, el cine ha sido un poco machista desde la realización, por tanto es también la posibilidad de incluir la posibilidad de que sea un cine de toda la nación, de todas las provincias. El cine ha sido también un poco habanero, muy capitalino, y lograr un desarrollo que en definitiva, desde los creadores, más contenidos para la televisión, que vemos mucho cine, mucho producto internacional que se seguirá viendo, pero hace falta más contenidos cubanos, más cine para las pantallas. Vamos a empezar también un programa de recuperación de la sala de cine por orientación de nuestro gobierno, del Ministerio de Cultura. Han dicho presenten y vamos a empezar. Y que todo sea con dificultades, con problemas. No es fácil el audiovisual tampoco, o sea, no es un proceso sencillo, pero ir adelante, a construir ideas, a acompañar. Decía Julio, un país sin imagen no es un país. Hay que también, para el futuro, para la herencia histórica, social, identitaria, cultural de las ideas que forman una nación, que quede todo eso, que quede todo registrado. Así que mucho trabajo. El martes nos vamos a reunir con el grupo porque vamos a presentar las medidas que vamos a aplicar a partir del 24. El viernes hay asamblea de cineastas y de creadores audiovisuales de la televisión para explicarlo todo. ¿Viernes de la próxima semana? El viernes de la próxima semana. ¿Y la hora y el lugar? ¿Eh? La hora y el lugar. Sí, debe ser a las 10 de la mañana, en 23 y 12, cine 23 y 12, para explicar ya, digamos, no es una reunión de políticas, ya de toma por aquí, por allá, ve a tal lugar. Las aplicaciones prácticas. De echar a andar, y le doy las gracias a todos, a la dirección de nuestro Estado, a nuestro gobierno, a todos los ministerios que han participado, a los creadores, a los trabajadores del ICRT, a los trabajadores del ICAI, que hay que decirlo, han trabajado durísimo.
mujeres jóvenes, abogadas que traducían todo lo que decían los creadores a las normas. Y vamos a decir, esto es la felicidad del trabajo, no es la felicidad del triunfalismo. Es la felicidad de echar a andar, de trabajar, de encontrar dificultades, de discutir y de avanzar desde la participación y desde la creación de un país que merece mucho más y que tiene en su potencial la capacidad de lograrlo. Un país que tiene que repensarse siempre, todos los días. La revolución es eso, repensarse, ponerse a tono también con las realidades a las que se enfrenta, y qué mejor homenaje a los 60 años de la creación del ICAI que hacer este año celebrándolo con estas nuevas políticas, con estas nuevas maneras de fomentar la creación cinematográfica y audiovisual, de abrir camino a todas las generaciones para poder expresarse desde la imagen, que como tú decías, cuando se habla de la revolución y se piensa en lo icónico de la revolución, se piensa primero en las imágenes, en aquellas fotos históricas, en aquellos documentales, en aquel noticiero aquel noticiero ICAI latinoamericano que nosotros nos hemos prestigiado poniéndolo a lo largo de todo este año. Bueno, esa es parte también de la dinámica que fomenta estas nuevas políticas, y qué bueno que sea en este espíritu de diálogo necesario entre los creadores y las instituciones. Un asunto que es capital para el fomento, para la reafirmación, para la preservación y defensa de la cultura cubana. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros esta tarde, y estoy seguro que nuestros medios de comunicación seguirán dando más información sobre este importante tema, que abre un capítulo esencial también en el desarrollo y en la actualización de un espacio importante de la cultura cubana, el cine y la realización audiovisual en general. Así que nos vemos mañana nosotros en una nueva mesa redonda. Muy buenas noches.